Como todos los miércoles llega Newsbren, geopolítica y tendencias sociales en Galáctica Internacional. Newsbren, el programa de Gustavo Bren en toda la red mundial. Bien, ya estamos en contacto con Gustavo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido a este nuevo envío de Newsbren, tu programa justamente en la red de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Gustavo, ¿cómo va eso? ¿Qué tal, Pedro? Bien, un saludo a toda la audiencia. Todo tranquilo, tomándome unos días. Bien, me parece perfecto, ¿eh? Hay que un poco desenchufarse y liberar la mente cada tanto, ¿no? Como para después poder transitar un poco más tranqui y hacerlo llevadero justamente durante prácticamente todo el año, ¿no? En países como los nuestros, realmente donde todos los días tenemos una nueva explosión, ¿no? de noticias que, bueno, impactan evidentemente no solamente en el campo emocional, sino también en el económico y fundamentalmente en el bolsillo de la gente, ¿no? Sí, yo estuve haciendo un análisis estos días. Bueno, el primer motivo, el primer punto es que esto no es un acuerdo con el fondo. Obviamente que hay que ver la carta de intención, pero sí, yo tengo toda la sensación de que esto es una dilación de un acuerdo con el fondo. ¿Cuál sería el título, Gustavo, que le podríamos poner el día de hoy, conociendo justamente esta situación vergonzosa que tiene la Argentina desde la óptica de lo político, que trasciende lo económico porque realmente se mezcla todo y genera mayor desconcierto? También podríamos decirlo, titularlo al envío del día de la fecha: ante el desastre, ante el drama, me tomo el buque, me rajo, me lavo las manos. Bueno, eso es típico de los líderes claro, kirchneristas. Sí. Esto ya no es de ahora. Pasó con Cromañón, sí, pasó con el accidente de tren, pasó con varias cosas, inclusive con la pandemia, sí, que con la misma vacuna, la señora vicepresidenta ni siquiera dio un mensaje de pésame. Ella, que está tan acostumbrada a hacer cadenas nacionales para mostrar cómo crece un poroto en un vaso. Pero independientemente de esto, esto es una dilación. El fondo sabe que con esta gente es innegociable cualquier acuerdo, y lo que han hecho, que también es una trampa, es dejarle la verdadera negociación al gobierno próximo. Con un camino minado, con un camino totalmente minado, evidentemente, ¿no? Como claro. Esa desprolijidad que se notó también, inclusive, viste, en las últimas horas, con la renuncia del propio hijo de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, generó otro nuevo revuelo que demuestra la inoperatividad y lo incongruente que son al tomar decisiones que generan mayor gravedad a la crítica situación que tiene la Argentina, porque evidentemente no toman conciencia, están totalmente descerebrados porque no prevén los desastres futuros que esto provoca, ¿no? Bueno, a ver, lo que va a ocurrir, en mi opinión, es lo siguiente. Este acuerdo va a quedar para poder firmarlo, digamos, un acuerdo que tenga cierto tipo de seriedad para el gobierno próximo, pero el gobierno próximo tampoco lo va a poder cumplir. Claro. ¿Por qué no lo va a poder cumplir? Porque va a tener como oposición al actual oficialismo. Exactamente. Y no le van a dejar hacer una mínima reforma. No le van a dejar hacer. Yo te dije en programas anteriores lo venimos hablando, el tema que yo te dije que el cristinismo ya está preparándose para 2025. Ya se están preparando para el 2025. Ellos saben que el 2023 pierden, y encima de el descontento social que va a haber porque hay que hacer reformas, porque si no el país no va a salir nunca, ellos se van a montar encima de ese descontento y van a tratar de ganar las legislativas. Ahora, dicho esto, independientemente de que haya un acuerdo con el fondo o no haya un acuerdo con el fondo,
Argentina es un país que hasta que no cambie su matriz productiva, su matriz legal, su matriz institucional, acá no va a entrar nunca más $1. ¿Está? Nosotros vamos a tener que vivir con escasez de dólar, va a ser un país barato para los turistas, un país muy caro para nosotros, y no va a haber ningún proyecto de inversión genuino, con lo cual la pobreza va a seguir aumentando y las empresas van a seguir yéndose del país. Esto no hay como rebatirlo porque son datos, no son opiniones, sensaciones que yo tengo, ¿está? Sí. Fíjate que la única alternativa que va a tener, yo creo, por ejemplo, que para el 2023 el oficialismo va a poner una lista testimonial, por así decirlo, quizá va a ser Scioli con alguien, porque saben que van a perder, pero de cualquier forma, sea como sea, yo creo que el cristianismo, después de este ciclo, hasta el 23, después se termina el cristianismo. Ahora, luego de esta renuncia, Gustavo, perdona, ¿no?, que realiza Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados de la Nación como uno de los principales referentes políticos del oficialismo, esto se sabe que va a generar, ya viene generando en las últimas horas un tremendo revuelo a partir del momento que se conoció la charla que mantiene con el presidente Fernández, ¿no? Y también vos fíjate que hay una cuestión de otros temas. Luego de la marcha también, con respecto al tema que se convocó en contra de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la propia vicepresidenta está callada, no dice nada, no habla, y el presidente, que está rumbo justamente a Rusia y a China, con un silencio de radio absoluto, ¿no? Pero también fíjate que le advierten, con una parada en Barbados, con una parada en Barbados. Claro, pero ojo con esto, le advierten justamente desde Amnistía Internacional hace un rato al propio presidente argentino sobre las violaciones a los derechos humanos en Rusia y China, país a los cuales él está a punto de visitar, ¿no? Esto llama poderosamente la atención porque justamente el organismo internacional, sabiendo la problemática que tiene la Argentina, le recuerda las vejaciones que sufren los ciudadanos de los dos países que forman parte de la gira oficial que se acaba de iniciar anoche desde el gobierno nacional, y también como que hace ruido, ¿viste? Porque hay un gran problema de conflicto interno en el propio gobierno de la Argentina, este desbarajuste que provoca otra vez en la economía local, el aumento otra vez del dólar, mientras que el gobierno también admite, ¿no?, que al Fondo Monetario Internacional le está preocupando lo que es el trámite de este acuerdo que tiene que hacer con el Congreso. ¿Qué va a generar esto? ¿Qué movida puede haber en las últimas horas del día de la fecha cuando se conocen estos temas que están realmente muy candentes? Y en evolución también, ¿no? Pedro, son dos Argentinas. Una Argentina está siendo gobernada por el oficialismo para el 30% de sus votantes, yo te lo dije hace mucho tiempo. Y el resto no interesa ni la ONU, ni el Fondo Monetario, ni Amnistía Internacional, no interesa. Se olvidan de todo, lo dejan todo en un costado. No les interesa nada, ellos gobiernan para el 30%. El resto de la Argentina está a la deriva. Pero no estaba ese 30% que vos decís, yo no lo vi en la manifestación contra la Corte Suprema, era muy poca la gente, inclusive se sabe que todos los que estaban ahí no son, demasiado respetables, ¿no? Son todos personajes que están cuestionados por la propia justicia, por sus actos de corrupción o de haber participado en una o que otra cosa que no ha sido demasiado clara, ¿no? No, pero está bien, 10.000 personas en un plano tirado horizontal, te parece una muchedumbre, que es lo que ellos quieren. No. Acá hay que entender que ellos gobiernan con otra constitución paralela,
con otros valores paralelos y gobiernan para el 30% que hoy está sufriendo porque le están vendiendo cocaína con raticida. Qué barro. ¿Está? Una locura, ¿no? Entonces, acá hay que hablar del futuro, no del presente. El futuro, Argentina, hasta que no se acabe esta facción ultra del peronismo, sí, y que los propios gobernadores peronistas de raza, por decirlo así de alguna manera, se tienen que aguantar a esto porque vienen teniendo la caja y si no se tienen que arrodillar para pedir fondos. Hasta que no cambie eso, la Argentina no tiene la mínima posibilidad de nada. Firme una carta de intención con el fondo, no firme, no saben para dónde disparan. No hay, digamos, una manera de emprolijar esta situación, Gustavo. ¿Vos crees que todas estas desprolijidades que se ven, producto de la incoherencia y de la falta de razonabilidad de gran parte de la dirigencia argentina, tanto del oficialismo, convengamos, como de la oposición? Porque vos fijate, mientras estas cosas pasan, Milei está armando su segundo sorteo del sueldo, ¿viste? Cosa que vos decís, te pones a pensar y decís qué locura todo esto, ¿no? O sea, qué difícil que es la Argentina de estos tiempos. Y por otro lado tenés, no sé, un aumento del casi el 10% de los combustibles en todo el país, que se sabe, evidentemente va a generar en la logística un aumento importante que termina también ¿en dónde? En el bolsillo de la gente, en la canasta básica familiar. ¿Cómo hace la sociedad para ver de cubrirse estas cosas? No hay muchas alternativas que digamos, ¿no? No, hay una alternativa que es así. ¿Cuál? A ver. Al toro, hasta que no le clavás la espada en el lomo, no lo matás. Entonces, yo dije, y me canso de decir, la oposición que está atomizada hoy, atomizada en el sentido de todos juntos, pero cada uno peleando por su candidatura. Tienen que hacer conferencias de prensa. Que no lo hacen, ¿no? No lo hacen ni el oficialismo ni tampoco ninguno de los partidos de la oposición. O sea, están muy cerrados, ¿viste? Y metidos en el tema de ver cómo se van a rearmar para lograr mayor poder y puja entre ellos mismos, ¿no? Que eso es lo vergonzoso. Yo te voy a dar un ejemplo. Antes de las elecciones, sí, si se hubiera juntado toda la oposición, puesto un PowerPoint y mostrado las declaraciones de Alberto Fernández contra Cristina y preguntado a la sociedad, señores, ustedes los más vulnerables, ¿van a votar esto? ¿Tienen certeza que van a votar esto? No, los archivos empezaron a aparecer después. Siempre están atrás de los acontecimientos. Siempre. La oposición está siempre corriendo de atrás, porque es mucho más fácil crear maldad que crear altruismo. Entonces, el panorama es igual que hasta hace 15 días. Las variables macroeconómicas no van a cambiar, el dólar va a seguir subiendo, los activos argentinos van a seguir bajando. Más después de esta trastocada, ¿no? Seguramente este mensaje revierte toda esa posibilidad de recomposición momentánea que tuvo Alberto Fernández cuando generó un mínimo de credibilidad. Un presidente que está totalmente desacreditado en su propia patria, ¿no? Que se va y que nadie sabe cómo se van a manejar justamente en estos próximos días, qué movida interna va a haber, porque se sabe también que la mayoría de los representantes que están en el Congreso de la Nación son directamente de la facción del propio kirchnerismo. O sea, no le importa nada al presidente Fernández, como que algunos dicen se raja, total le da lo mismo, ¿no? O sea, se ponen un poco en esa posición de decir, analicemos cuál es la realidad de la posición del propio mandatario de la Argentina, en un momento crítico donde lo desacreditan constantemente, donde le generan una segunda gran estocada. Ya tuvo una muy fuerte, ¿no? Esta segunda estocada que le da el hijo de la vicepresidenta, que muchos creen que es con un poco de inconsciencia, entre comillas, pero se sabe que hay un trasfondo político de una movida para generar una reestructuración dentro del propio oficialismo, que también lo desconcierta, fíjate, al propio Sergio Massa, porque no avanzan con resoluciones concretas y clarificadoras para que la sociedad, sepa dónde está parada.
volvemos a Bueno, estar en un callejón sin salida en la Argentina. A ver, vamos a analizar. A ver. Sergio Massa ya es un cadáver político, Ujú. ¿está? Sergio Massa es un cadáver político como lo es Duhalde. Ajá. Son cadáveres políticos, ya Sí. está. Se jugó la carta y le salió mal. Ahora, ¿pensás que Alberto Fernández, cuando lo convidó la vicepresidenta en un acto inédito para ser presidente, él no sabía, no intuía con todo lo que iba a tener que lidiar? ¿O pensás que... Me imagino que sí, que sabía todo, ¿no? Pero... No. ¿O pensás que Cristina le dijo, mira Alberto, yo he cambiado, tengo ahora hijos grandes? No. Ahí hubo un arreglo que no sé si fue una mina de litio o no tengo el dato. Sí. Pero ahí hubo un arreglo. Sí. ¿Está? Entonces, a ver, al que le gusta el durazno, que se banque la pelusa, como dijo la expresidenta. Uh-huh. A Alberto Fernández le gustó el durazno, que se banque la pelusa. Que se la banque, claro. Uh-huh. Ahora, el problema es que en el bancarse la pelusa de Alberto Fernández se está yendo a la miércoles el país. Claro. El país está reventado por los cuatro costados, ¿no? Sí. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la salida? Porque evidentemente la vicepresidenta juega de alguna manera su juego, que lo sabe pilotear y manejar muy bien, en un segundo plano, mientras justamente las estructuras de la República se van desarmando cada día un poco más. Bueno, el panorama es... va a seguir las pequeñas internas de la oposición hasta que vayan a las PASO, pero después el candidato que surja va a tener que venir con un mensaje muy contundente y muy al estilo Churchill. Ajá. No tiene condiciones de prometer nada más que sangre, sudor y lágrimas para que nuestros hijos estén mejor. Y la población no puede tolerar, Gustavo, porque ahí es donde viene el tema, ¿viste? Porque ya nos vienen pidiendo esfuerzo a varias generaciones sin resolver los problemas de fondo. Esta dirigencia política perversa, garronera, que especula con todas las cosas, no le resuelve los problemas de fondo a varias generaciones en la Argentina. La prueba está lo que tenemos, el nivel de pobreza por un lado, que supera el 60 y pico %, la miseria en la que está gran parte de la ciudadanía y la falta de recomposición de todo el sistema de industrialización, la cuestión agrícola ganadera en la Argentina, que viene estando devastada a pesar, viste, que hay algunas cuestiones que se van readaptando y mejorando y cada tanto surge algo beneficioso, pero ahí es donde dan cada tanto el manotazo para también complicar la situación, ¿no? Para hacerse más de la caja del dinero inhabido que quieren de alguna manera captar, pero que después no vuelve justamente a la sociedad, no vuelven en obras, no vuelven en beneficios concretos que la gente pueda verlos y palparlos de cerca, ¿no? O sea, son promesas más promesas engañosas, cuando realmente tenés una tremenda devaluación, una complicación para adquirir los productos de la canasta básica familiar, tenés una inseguridad tremenda, galopante, como que parece que dejan todo a la buena del Supremo y que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo termina un país en esas condiciones como la que se está atravesando en la Argentina, donde nadie se preocupa por nada y donde las autoridades, en vez de avalar y de acompañar a la ciudadanía, el tipo que labura, que se esfuerza, están del lado de los delincuentes, de los sinvergüenzas, ¿no? Y encima van y enfrentan a la justicia como para que ellos crean de que pueden resolver los problemas de fondo que no lo están resolviendo ellos directamente en el Congreso de la Nación. Tenemos una gran cantidad de gente al pedo, ¿viste? Una cantidad de tipos de funcionarios que cobran sueldos y que no hacen un carajo de nada. No, pero todo eso son ruidos para la galería, no para el 30%. Ahora, a ver, las promesas que no vienen cumpliendo, ¿quién las hace? La bruja Cachabacha, Drácula, Frankenstein. Entonces yo nunca me creí las promesas que me hace un Frankenstein, un Drácula, una bruja Cachabacha. El día que alguien me haga una promesa, digamos, me haga una promesa, con un diagnóstico serio, diciendo, a ver, señores, no podemos dejar a los vulnerables que se mueran de hambre, pero el resto del país tiene que empezar a funcionar y
estamos trabajando con equipos técnicos, y yo te diría otra cosa, la oposición más que trabajar con un Excel, tiene que trabajar con 5 o 6 puntos y después ponerle el número. Por ejemplo, ¿cómo transformamos la economía en negro en economía en blanco? Buscar la solución y después ponerle el número. ¿Cómo hacemos que los subsidiados empiecen a tener incentivos para trabajar? Primero la solución y después el número. Pues si van a hacer como hicieron históricamente, mirar, bueno, a ver, la guía es el déficit fiscal. No va a funcionar. Acá el médico no va a la directoría del hospital a preguntarle, lo voy a atender al paciente para salvar la vida, le pregunto qué obra social tiene. El médico tiene que salvar al paciente. Y después los números se verán, y si el gobierno es serio el próximo, de afuera puede ser que venga una ayuda. Puede ser que venga una ayuda. Ahora, cuando vos tenés medios, Gustavo, discúlpame, pero cuando vos tenés medios internacionales como el propio Financial Times, que dice que el arreglo con el Fondo Monetario, el acuerdo con la Argentina, necesita condiciones más estrictas, ahí te lo están diciendo claramente de que no hay confiabilidad. O sea, de alguna manera ya hay un montón de dudas. Encima la potencian justamente por las actitudes de los dirigentes políticos, que son, parece, bebé de pecho, ¿viste? O sea, como la misma Cristina Kirchner no le dijo a su hijo que sea un poco más claro y más responsable, sabiendo que estamos parados arriba de un volcán? ¿Cómo es que los políticos que ya tienen trayectoria, porque no es que no sepan, no se den cuenta de lo que esto genera, que se sabe que vuelve a generar una hecatombe en la economía y en la credibilidad del país? Esta contradicción desde el mismo equipo que está gobernando y dirigiendo los destinos del país. O sea, hay cosas que son de loco, ¿viste? O sea, y también lo que no se termina de comprender, cómo los argentinos seguimos bancando estas actitudes de perversidad, de inmoralidad y de corruptela que son tremendas, dramáticas, ¿viste? Ahí es donde es lo llamativo, lo que realmente sorprende y que impacta en la comunidad internacional, porque cuando uno habla, por ejemplo, con embajadores, con representantes de organismos internacionales, te dicen, pero escúchame, ¿ustedes son o se hacen? Yo esto ya lo vengo repitiendo hace años, no es de ahora, ¿viste? Ahora es una constante que se va dando de distintas formas, de manera de destruir las instituciones de la República. ¿Hasta cuándo se va a tolerar esto? ¿Hasta dónde quieren llegar estos muchachos con estas cosas? A ver, analicemos. Néstor Kirchner subió después de una hecatombe que hubo en el 2001. ¿Sí? Todas las correcciones las había hecho Remeslenikov, y agarró viento de cola de los commodities a precios absurdos. ¿Bien? Sí. Pero dentro de todo, Néstor Kirchner, a pesar de ser una persona que se abrazó a la caja fuerte, ¿sí? Era un buen administrador. Claro. Con una matriz muy complicada, porque es solamente mirar lo que hizo en Santa Cruz, pero era un buen administrador. Después, cuando falleció él, vino Cristina, que no es que tiene una ideología complicada. Yo te lo explico fácil. A ver, sí. Cristina quiso pasar a ser la nueva Evita Perón. Ajá. ¿Está bien? Con un país muy diferente del que tenía el general Perón. Totalmente. Y después su mujer. Un país ya famélico. Entonces, a un país famélico lo dejó raquítico. Lo dejó raquítico. Entonces, ahora, en ese momento estaba la oposición del radicalismo. Ahora tenemos una oposición que es una coalición que no es vertical. No es vertical. Otro tema también ahí, ¿no? Claro, si ellos no dirimen sus disputas internas y dicen, bueno, es hora de dejarse de joder. Vamos a poner todos los porotos encima de fulano,
para que sea un gobierno de transición, porque necesitamos 8 años de gobierno, 4 años no nos sirve. Claro, ahí está la cosa. Pero no lo quieren hacer, no lo quieren hacer. Lo ves a Larreta por un lado, a Vidal por otro lado, a Bullrich por otro lado. Totalmente desmembrado está el tema. Entonces ellos también tienen una corresponsabilidad. Yo te dije hace algunos programas, yo no sé quién está asesorándolos, pero los está asesorando mal, claro. Y va a ser una victoria pírrica. Sí, sí. Porque yo te hago una pregunta, ¿vos te imaginás 10 días después de las elecciones, cuando el que gane quiera hacer alguna reforma, aún siendo buena? Le explota todo directamente, ¿no? O sea, ya se lo adelantamos. Y entonces, ¿para qué seguimos diagnosticando si la gente que más o menos tiene información ya sabe lo que va a pasar? Entonces, ¿qué está pasando, Gustavo? Este sistema democrático no está dando las respuestas, está siendo manipulada la sociedad con el verso de la democracia, esta pseudodemocracia que no está sirviendo para nada, ¿no? Porque lo único que hace es generar cada día un mayor conflicto con una dirigencia política realmente que es lamentable, ya lo venimos diciendo hace tiempo y hace mucho tiempo, y que uno nota que no reacciona, que no toma compromiso porque hablan mucho. Los vemos, viste, que se la pasan paseando en todos los medios de comunicación. Yo no sé, a veces me pregunto, ¿cómo hace este tipo? ¿Cuándo labura? ¿No? Porque realmente vos lo ves a la mañana en 3 lugares, al mediodía en 2 lugares, a la tarde en 4 lugares. ¿Cuándo laburan estos tipos? Y de pronto cuando uno los llama para preguntarle temas puntuales, no te atienden porque, claro, están ya armados con un esquema marketinero político de distorsión de la información, y cuando uno les pregunta las cosas lógicas que le preguntaría a cualquier ciudadano, no te la quieren contestar, se hacen los idiotas. Nos siguen tomando de estúpido a esta sociedad, y también el argentino se banca este manoseo permanente que generan los políticos decadentes que tiene la Argentina, porque como que... A ver, vamos a hablarlo en criollo, vamos a decirlo como son. Siguen boludeando a la sociedad, o sea, están generando promesas y teniendo actitudes que son impresentables, ¿viste? Que nadie se las banca, pero que la gente, ¿viste? Como que ya los tolera por el cansancio y el estrés que tiene, pero también por otro lado se nota que hay una bronca, ¿viste? Que nunca se ha visto en la Argentina. El estrés que tiene la sociedad es de un nivel tan grave que realmente es muy preocupante, y parece que a los tipos, viste, no les importa tampoco eso. Bueno, como la Argentina es un país pionero en un experimento social llevado por la ONU, en donde para evitar todos los problemas que va a tener en el futuro la humanidad, eligieron la Argentina para transformarnos en neandertales, ¿tá? Eso es lo que eligieron. Si no hay un cambio de paradigma en la forma de hacer democracia de la oposición, esto no lo van a revertir. Y el cambio de paradigma es, a partir de ahora, hacer conferencias de prensa cada 2 días por semana con todos los contendientes. Después que los contendientes se metan en una habitación y se maten a sablazos. Pero ellos tienen que dar la imagen de unidad, la imagen de esperanza. Que ahora no lo están haciendo, no lo están dando de ninguna manera, evidentemente. No lo están dando, cada uno está cuidando su quintita. ¿Entendés? Entonces, si ellos hacen eso y le explican al pueblo que lo que va a venir es duro, porque la pobreza pasó del 4 al 12, al 18, al 25, hasta el 50 actual, y que hay que revertirlo, y ahí puede ser que tengan el apoyo, puede ser que en el 25 tengan la Cámara mayoritaria, inclusive puede ser que tengan la ayuda de la comunidad internacional. Pero si uno ve que no hay, por ejemplo, un mínimo de acuerdo o una estrategia
para manejar justamente estas tratativas en el propio Congreso de la Nación de parte de Juntos por el Cambio, de la oposición. ¿Podemos esperar algo realmente que sea valedero, que sea concreto, como para generar cierta posibilidad de distensión de esta cuestión de la negociación? Mira, yo no sé, yo creo que no, yo creo que la negociación fue pateada para 2023, pero yo ayer mirando en un programa periodístico, el periodista le quería sacar a un referente de Juntos por el Cambio, ¿quién va a ser el candidato? ¿Quién va a ser el candidato? Yo pregunto, ¿ese periodista no lee los diarios? Sí, lee, pero se hace el boludo, viste, que es lo que nos tienen acostumbrados muchos colegas, no hacerse los boludos porque le conviene de acuerdo a las operetas que arman. El problema está ahí, viste, inclusive uno que estuvo de bastante tiempo de vacaciones, que reapareció en las últimas horas, y que todo el mundo ya que tenga un poco de conciencia se da cuenta cómo operan, ¿no? Cómo vienen preparados para generar una mayor grieta, y le generan también una incertidumbre mayor a la sociedad. En vez de darle claridad con la información, tergiversan todas las cosas, ¿viste? Meten todo en una coctelera porque ya se acostumbraron a hacer eso. Es el papel por el cual les garpan y trabajan, entonces genera, viste, una distorsión realmente de la realidad de lo que pasa en la Argentina. Cuando vos tenés un nivel, no sé, un promedio que están hablando de un 5%, a ver, no tengo en pantalla en este momento, pero hay una inflación, por ejemplo, en este enero que culminó del 2022, donde el precio de los alimentos tuvo un alza de más del 5,8%. O sea, dicen el 5, ¿no? Muchachos, es un 5,8%. Digamos las cosas como son, cercano a un 6, superior a la del mes de diciembre del 2021 pasado, con un aumento de los combustibles casi del 10%. Eso se traslada todo al bolsillo de la gente. Pero es lo que el gobierno quiere. Pero es lo que el gobierno quiere, y por eso rompe Máximo Kirchner, y por eso rompe la vicepresidenta del bloque. Es lo que quiere, es damnificar lo más que pueda la clase media, porque saben que la otra clase es una clase fanatizada, con lo que yo te hablé la vez pasada de la cultura del aguante. Sí, el fanatismo perverso, ¿no? Obsecuente, impresentable como ellos también, Eso, ahora, que un periodista le pregunte a un político, que es lo mismo que preguntarle a un bombero en medio de un incendio gigante forestal, y decirle, disculpe, ¿qué van a plantar después del incendio? El bombero te va a decir, no me rompa déjeme apagar el incendio primero. La China, te va a decir, claro. Sí. Entonces, bueno, hay complicidad del periodismo también, de una parte del periodismo. Una parte importante. Y están mal asesorados. Y van a tener una victoria pírrica. Y esto yo lo he hablado con varias personas. El voto en blanco por el cansancio de la gente se puede hacer notar, o sea, como que ya no les importa a muchos de los argentinos quién va a estar en el poder, porque saben que todos hacen las mismas cagadas, se meten en los mismos chanchullos y tratan de tapar los verdaderos problemas con verso y más guitarreo berreta, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede tolerar eso? ¿Hasta cuándo aguanta un sistema económico devastado y donde realmente aquellos que son los actores, que tendrían que bajar un lineamiento de confiabilidad para que la gente, bueno, se vuelva a energizar y justamente los inversores digan, bueno, podemos poner una moneda en la Argentina porque aparentemente se están haciendo las cosas ordenadamente? Como se ve lo que pasa en la Argentina, esté quien esté en el gobierno, en estas condiciones realmente la Argentina no tiene un proyecto de futuro, porque realmente todo lo que hacen y dicen es puro cuento, es puro verso, es puro cagar a la gente para engañarla, apostando a ver cómo mantienen sus curros y poniendo gente en la calle impresentable, chorros, delincuentes, que lo único que hacen es cagarle la vida al resto de la gente que no sabe cómo hacer para llevar el mango a su casa. O sea, este descontrol de la inmoralidad, de la perversidad y de la corrupción generalizada que se genera desde el propio Estado. ¿Hasta cuándo se puede tolerar eso? ¿Cuál es el resultado de la gente que ya está podrida, saturada de bancar una manga de sinvergüenza que se la pasan, viste, verseando, se van de vacaciones aquí, se van para allá, se llevan la guita como si nada, y el pobre tipo no sabe cómo pito hacer para
poder subsistir para pagar los impuestos, la luz, el gas, la comida diaria. Esa es la realidad en la cual está la Argentina, porque lo demás es todo verso. Estamos cansados y saturados, Gustavo, de escuchar, viste, los opinólogos, los colegas de los medios de comunicación que hablan, que dicen tantas estupideces para tergiversar la realidad. La realidad en concreto es la miseria que tiene la Argentina, el padecimiento de gran parte de sus ciudadanos, y no ver que hay un rumbo, que hay una salida, porque no se la quieren dar, porque cada vez generan más bolonqui para sacar provecho de la situación y seguir choreándose todo lo que pueden, inclusive con un caradurismo de presentar a grupos que van a protestar a la justicia cuando ellos están involucrados en hechos realmente vergonzosos, que tendrían que estar la gran mayoría de ellos todos en cana, ¿no? Como lo que se ha visto en las últimas horas. Ahora, sin embargo, estos tipos están ahí reclamando a la justicia. ¿Qué es lo que van a reclamar si ellos son los principales corruptos y cómplices de haber generado la debacle y el desastre que tiene la Argentina? Bueno, pero eso es por tu constitución, la mía y la de la Argentina. Ellos tienen otra constitución. No hablemos más del oficialismo. A tu pregunta, ¿cómo va a llegar esa gente? Sí. Va a llegar mucho peor. Ahora puede llegar de dos formas. Mucho peor, con un diagnóstico y una esperanza, o mucho peor, con un silencio atroz. Lo que la oposición está haciendo es jugando al silencio atroz. O sea, haciendo solamente comentarios de la coyuntura diaria. Claro. Y lo que tendría que hacer comentarios es no de la manguerita que se pinchó del auto. Señores, hablemos del auto que se llama Argentina. En una conferencia de prensa cada 2 semanas, 2 veces por semana. Sí. No lo están haciendo porque están jugando a las internas de ellos. Clarísimo. Entonces yo ya avisoro que va a ser una victoria pírrica. Claro. Entonces que se preparen para después ir a los medios y decir, y si no nos dejan gobernar, y yo les voy a contestar. Y bueno, pero si ustedes no adoctrinaron al pueblo preelecciones de lo que habría que hacer en la Argentina. Ahora, este silencio cómplice que hay de gran parte de los dirigentes termina en esto que vos estás planteando, porque evidentemente no están hablando con claridad, no están bajando el mensaje que necesita recibir la sociedad. No, claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En estas condiciones y teniendo en cuenta el papel que está ejerciendo también el propio ministro de Economía de la Nación, donde salió a hablar en las últimas horas diciendo de que, bueno, se podían prolijar esto y habría, según sus palabras, un poco más, un poco menos, la manera de recomponer justamente el crédito para la Argentina. ¿Cómo estamos parados ante esa situación, ¿no? Porque volvemos al tema de las contradicciones que tiene, ¿no? De un sector del propio oficialismo dicen una cosa y otro sector lo sale a retrucar cuando tenés, no sé, cerca de 20, 22 diputados que realmente están en contra de este supuesto primer acercamiento o primer acuerdo inicial, que no está cerrado, reitero, con la gente del Fondo Monetario Internacional. Es todo puro cuento, ¿viste? El fondo, Estados Unidos lo que dijo es, estamos con unos problemas tremendos con Ucrania, tremendos con Ucrania. Paten el problema del Fondo de Argentina para adelante. Sí. Total les da lo mismo, eso les da lo mismo, o sea, ni más ni menos. O sea, saben que realmente no hay seriedad en las negociaciones, o sea, con los hombres que manejan las negociaciones, saben que no hay, ya se vio lo que pasó con Felipe Solá, lo que pasa con Cafiero actualmente, no hay credibilidad, o sea, los organismos internacionales se le cagan de risa, es así. Está bien, o sea, pero en este escenario, lo interesante es que algunos de los protagonistas de la oposición va a Estados Unidos, se reúne con el secretario de Estado y le dice en el mal castellano inglés que tiene, bueno, en nuestro gobierno vamos a cambiar muchas cosas.
Y el pobre secretario de Estado, que tiene información de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, le va a decir, ¿y cómo va a ser con las 14 toneladas de piedra que le va a tirar la oposición? Claro. Ahí está. Entonces, como eso no se lo explican al pueblo, no se lo están explicando, va a ser una victoria pírrica, a menos que contraten asesores buenos, pero no los tienen porque no conocen, no contratan un asesor que entienda. Ahí está. Bueno, contrataron ecuatorianos americanos en vez de contratar a la gente que los podría haber orientado adecuadamente, ¿no? Por eso después se callan la boca y no dicen nada, ¿no? Porque saben y por son ahí. son tan altaneros que les propones a alguien bueno y te dicen, no, no, tráeme el que ganó las elecciones en Canadá. Exacto, sí. No entiende que están en otra dimensión, son otras tesituras y han vivido en otros tiempos, no muy distintos a lo que pasa en la Argentina, que el descontrol siempre va más allá de lo que uno puede creer o pensar que puede darse, ¿no? Sí, o sea, yo la pregunta que hago concreta es lo siguiente. A ver. Si en el 2023 el gobierno que gane no tiene gobernabilidad, ¿cuál es el futuro de la Argentina? ¿Cuál es el futuro? ¿Tiene futuro la Argentina en estas condiciones y con estos personajes que realmente no saben dónde están parados y que realmente cometen graves errores de generar mayor grieta de lo que tiene el país y de distorsionar la realidad con una doble intencionalidad como es la que se está viendo, Gustavo? No, con este gobierno no, pero si la oposición se pone las pilas y empieza a trabajar desde hoy hasta las elecciones, el país tiene una chance. El país tiene una chance. Ahora, este desaprovechamiento que han hecho los funcionarios de los últimos gobiernos en la Argentina, ¿no? De atar todo con alambre y que nos ha llevado a la situación que estamos hoy por hoy. ¿Crees de que pueden tomar conciencia los pocos que hay dentro del Estado de la Argentina que están también preocupados porque ven que sus colegas, sus colaboradores o la gente de sus mismos partidos, eso es lo que dicen por lo menos, ¿no? A puertas cerradas, no están haciendo las cosas como corresponden, de que hay una falta de compromiso, hay una falta de patriotismo y de honorabilidad hacia sus propios compatriotas, ¿no? Porque eso demuestra en la fragilidad que está la Argentina en esa materia, ¿no? De lo que es la cuestión de la productividad, lo que es la cuestión, digamos, de establecer un organigrama de trabajo, un programa concretamente que no existe, porque ahí es donde está el otro gran problema, ¿no? Hoy no podés hacer eso por lo siguiente. Esto empieza en 1940 y tanto, cuando el gobierno nacional no se quiso aliar a los aliados, valga la redundancia. Sí, lo hablamos en un momento. Y bueno, y después de la reunión le dieron el apoyo, de la reunión de la ONU y cuando fundaron el Fondo Monetario, le dieron el apoyo a Brasil. Claro. A partir de ese momento como que la Argentina salió del eje de confiabilidad justamente de los gobiernos internacionales, o sea, fue trastocada justamente esa falsa aptitud, esa experiencia que quisieron implementar los gobernantes de aquel entonces de lavarse las manos. Déjame 2 segundos, mira, después de eso, ese río subterráneo que fue fluyendo desde el 40 y pico, eclosionó con el Rodrigazo. ¿Bien? Después del Rodrigazo vinieron los militares y ahí empezó la gran deuda argentina, deuda externa. Después de eso vino Alfonsín y le hicieron una renuncia antes de término por la gran hiperinflación con planes económicos. Y después de eso gobernó solamente el peronismo con 4 años de Macri, que es como que yo le eche la culpa a mi abuela porque mi mamá me daba todos los días comida con raticida y un día ella me trajo una torta en mal estado. Es lo mismo. A ver, la gente de La Matanza, y que siga votando al oficialismo, que la siga votando.
Que siga votando a gente que vive en Puerto Madero y que se llena la boca de los pobres, que ni sabe lo que es pobres. Ahora, dicho eso, si la oposición no se pone las pilas, va a ser otro gobierno parecido al de Macri, en donde no pudo hacer no nada. pudo resolver nada, claro, sí, totalmente trabado por todos lados. Ajá. Y bueno, esa es la gran incógnita de la Argentina de estos últimos años, ¿no? De décadas que viene justamente dando los mismos pasos erróneos, ¿no? Que generan también esta debacle y producto justamente también de la incoherencia de esta sociedad que no les ha puesto límites. Yo creo que también hay una falta de compromiso social, que si no se pone conciencia y no se empieza a hacer un trabajo de campo razonable, cada día vamos a seguir más complicado de lo que estamos, ¿eh? No. Yo creo que sí. Yo creo que el ejemplo tiene que venir ahora de unidos todos, juntos por el cambio, dando mensajes de diagnósticos y de lo que ellos piensan que hay que hacer en el país, y que no van a dejar a los pobres desprotegidos, pero van a hacerlos que puedan ir incorporándose al mercado de trabajo, equipos técnicos comunicacionales, no equipos técnicos de Excel. El papel permite cualquier cosa. La política se hace con palabras, y la prueba está que hace 12 años lo único que tenemos es relato. Ese relato que ya la gente le ha generado un cansancio tremendo, ¿no? Ese relato que no abre, digamos, las puertas para un proyecto de un país que sea coherente, ¿no? Que le libere un poco los grandes problemas que tiene la sociedad, como para emprender algún tipo de organismo de, digamos, proyección que genere productividad futura, porque fundamentalmente si vos no tenés las bases aceitadas como para poder generar productividad, ¿de dónde vas a sacar la guita para pagarle al Fondo Monetario Internacional? Vas a seguir emitiendo, dándole la maquinita, dele y es una situación interminable, ¿no? El tema no es pagarle al fondo, el tema es demostrarle al fondo que nosotros podemos crecer pagándole los intereses al fondo. Darle confianza, por lo menos también darle una mínima confianza, ¿no? Una mínima credibilidad. Claro, exactamente. Ahora, si arreglan con el fondo y al día siguiente se van a Rusia y a China, bueno, no sé, la verdad que no sé. Claro, sí. Es ya directamente no sé la palabra que ponerle, no es un cachivache directamente. Sí, es tal vez la palabra justo, ¿no? La Argentina se transforma en un cachivache porque realmente no hay coherencia justamente entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? O sea, no se lleva a la práctica realmente una integración de la problemática y las necesidades que tiene la gente con lo que hacen los políticos. Los dirigentes están fuera de tiempo, ¿no? Están viviendo en otro planeta. Por eso un poco lo que vos planteabas hoy como titular de este envío, ante el desastre Rajo, qué es lo que está pensando y manipulando mucha gente en general en el futuro, porque no le dan confiabilidad. Sí, lo que pasa es que el periodismo en una gran parte también es corresponsable, por más que me digan que no y que me lloren que no, porque entrevistan ayer a una persona y le dicen, ¿qué le parece la ruptura de Máximo Kirchner? Y antes de ayer, ¿qué le parece el acuerdo con el fondo? O sea, solo analizan cosas coyunturales que todos los días o llueve, o hace sol, o hay viento. En vez de preguntarle, usted como político, ¿cómo piensa que Argentina llegó a los niveles de pobreza que llegó? ¿Y cómo los va a resolver? ¿Qué va a hacer para resolverlos también? ¿Qué es lo que no le preguntan? Exactamente. Nadie le pregunta eso. Hablan del sorteo de Milei, hablan de las boludeces, ¿viste? De este chusmerío, de este amarillismo que generan, pero no van al fondo de la cuestión. Ahí donde está No. el tema. No, y te van a responder, ¿sabes qué?
nuestros equipos técnicos están trabajando en el asunto. No, Si pero a mí no me interesa el equipo técnico. No existen los equipos técnicos. Vos sabés que eso es todo un Claro. verso, ¿no? No existe. Son Dígame usted. tres de los asesores Claro. que no saben dónde están parados, que le escriben, ¿viste? O que agarran, entran en Google y sacan y se chorean las cosas que dicen los demás. Es una vergüenza. Claro. La verdad que es una vergüenza. Gustavo, te Así agradezco que como bueno. siempre. Esperemos que esto se pueda reencaminar, porque es lo menos que podemos esperar, ¿no? Que se reencamine mínimamente para poder tener un mínimo de tranquilidad también, que es lo que no estamos teniendo, ¿no? Y se avecina un año Bueno. donde nadie sabe lo que va a pasar. Bueno, a ver, lo que pasó, para terminar, lo que pasó Sí. es claro. Al romperse, al máximo al irse con la cámpora, Sí. digamos, al irse, Ujú. lo que deja es la oposición no va a votar algo que no vota el oficialismo. Claro. Ese ¿Estás de portazo acuerdo? le sirve, ¿no? De alguna manera ese portazo intempestivo Claro. que da está prearmado, programado, sabiendo que esto va a acontecer. Claro que no va a haber Sí. arreglo con el fondo. Claro. No va a haber arreglo. Qué bárbaro. ¿Me entendés? Ujú. Entonces, bueno, veremos no cómo transitan. no dan puntadas sin hilo, Gustavo, evidentemente, ¿no? Es No, un temita, es un pero temita. se van a pinchar con las agujas, ¿eh? Se van a pinchar con las agujas. Y bueno, esperemos que sea pronto así, por lo menos nos liberan de esta tensión tremenda que tenemos los ciudadanos y que no nos merecemos. No merecemos estar pasando realmente por estas situaciones dramáticas cuando podrían estar actuando de otra manera, ¿no? Con un poco de dignidad. Exactamente. Exactamente. Gracias, Gustavo. Te Nos mando- estamos viendo dentro de 7 días. Disfrutá de las Te mil mando vacaciones. un abrazo a la audiencia. Muy gentil. Gracias, ¿eh? Gracias. El señor Gustavo Bren, nuestro analista internacional con quien desarrollamos todos los temas en esto que es Newsbren, geopolítica y tendencias sociales, la realidad de lo que pasa justamente en este país, en la Argentina, desarmada, agrietada por todos lados, cuando pensábamos hace un par de horas atrás que la cosa se empezaba a reencaminar, un portazo intempestivo, la falta justamente de concientización de parte de la dirigencia nacional vuelve a meternos en el barro. Ahí hemos caído otra vez en esta Argenlandia vergonzosa. Nos vemos en cualquier momento. Gracias. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación. GustavoBren.space. El ingreso a Revista SAE. Así somos, así estamos. Toda la información y notas para reflexionar. Revista ASAE, el futuro de la Argentina. Revista ASAE, @gmail.com.